Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos en su nombre. Y bueno, pues vamos a comenzar la enseñanza del día de hoy. Les recordamos a todos los presentes que estamos en un ciclo que le hemos titulado Tiempos peligrosos, y pues que hemos retomado una porción de la escritura que vamos a leer a continuación, que es la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3. Y que el día de hoy hemos puesto por nombre a la enseñanza, o vamos a hablar una de las características que se llama la ingratitud. Vamos a hablar de la gente que es ingrata o de la ingratitud como una característica de los tiempos peligrosos, de los tiempos que estamos viviendo. Y pues me gustaría hacer una oración para que Dios tome todo en sus manos, tome nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras emociones, aún por la problemática que pudiéramos estar pasando, y que podamos concentrarnos en su palabra. Dios, te damos muchas gracias porque nos has permitido estar aquí reunidos. Gracias porque sabemos que en tu corazón está el bendecirnos. Y gracias porque sabemos que al abrir tu palabra se puede abrir nuestra mente y nuestro corazón a este tiempo que es complicado. Necesitamos tu palabra como esa lámpara a nuestros pies, esa luz a nuestro camino. En tu nombre, que es sobre todo nombre, y en el de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, pues vamos a hablar el día de hoy de lo que es la ingratitud, pero recordemos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 1, lo que hemos estado leyendo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, por favor. Vamos a leerlo. Dice la Escritura: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y después dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y termina diciendo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La verdad es que recordar las características de los hombres de los últimos tiempos nos refresca, nos da un panorama de los tiempos que estamos viviendo. Y entonces, hablando obviamente de esa gente ingrata, por eso le hemos puesto como título a la enseñanza la ingratitud. ¿Qué es la ingratitud? Bueno, para poder ejemplificar la ingratitud me gustaría poner unas imágenes que nos van a contar o que nos van a reforzar esta historia que les voy a contar. Se dice que había en un bosque un pájaro pues hermoso, con plumaje bonito, ¿verdad? Y este pájaro aparte tenía una característica. Este pájaro era un pájaro que le gustaba ayudar a todos los animalitos del bosque, le gustaba de verdad servir y poner todo su empeño en servir pues, a los seres de ese bosque. Por otro lado, había otro animal que es muy diferente en contexto, en su anatomía, y vamos a ver la siguiente imagen, pues que este animal era una araña. Y entonces, pues, esta araña, pues obviamente se dedicaba, pues, a cazar otras presas de diferentes tamaños, pues, para poder sobrevivir y aparte, pues, tenía una mala reputación, pues, por ser venenosa, por ser peligrosa, por ser traicionera. Entonces, cuenta nuestra historia, volviendo al pequeño pájaro, pues, que el pájaro le hacía favores a todos, pero en ese contexto, poniendo ahí la imagen del pájaro, pues la araña le dijo, oye, pues, ¿por qué no me llevas en tu lomo y me pasas, pues, de este lugar, ¿verdad? De este lugar del bosque al otro lugar, porque había un pantano, entonces había que atravesar, pues, cierta arena.
y un lugar peligroso y la araña no podía pasar, necesitaba la ayuda de otro y por eso le pide la ayuda al pájaro. El pájaro se queda pensando un momento y le dice, oye araña, pero te quiero ser muy franco, tú tienes pues la mala fama de traicionar, tienes la mala fama pues de lastimar a los demás y pues no vaya a ser que en pleno vuelo pues tú me inyectes tu veneno y entonces pues haya un accidente lamentable. A lo que la araña le contestó al pájaro, no, no pájaro, ¿cómo crees? Si yo te inyecto ese veneno, lo que va a pasar es que los dos nos vamos a ir a pique y nos vamos a matar en ese pantano que está abajo. Entonces no me convendría, piénsalo, no tiene sentido que yo te haga una mala jugada, te haga eso, ¿no? Bueno, pues para no ser más larga la historia, el pájaro accedió, entendió que el razonamiento de la araña era adecuado y entonces pues la araña se montó sobre el pájaro, a lo que en pleno vuelo, a la mitad del vuelo, pues cuando el pájaro estaba descuidado, la araña, pues ¿qué creen que hizo? ¿Sí? Apenas se descuidó el pájaro, tiró la mordida y entonces le inyectó el veneno y pues obviamente un veneno muy paralizante, muy fuerte, pues que inmediatamente hizo que el pájaro descendiera, que cayera en el fango y la araña también. Y justo antes de morir, pues la verdad es que el pájaro le dijo, no te entiendo por qué hiciste eso si sabías que nos íbamos a matar. Y entonces la araña le dijo, perdóname pájaro, pero es que la verdad es que eso está en mi naturaleza, eso está como en mi interior. Y te doy gracias porque me intentaste ayudar, pero la verdad es que yo soy así. Y bueno, quitando esa imagen y dejando la de la araña, podemos pensar por un momento, pues que esa araña era una araña muy ingrata. No había agradecimiento en este ser. Y la verdad es que eso nos recuerda pues que la ingratitud es algo que vemos a nuestro alrededor. Hay muchas cosas que no tienen sentido, como en esta historia no tiene sentido que los dos mueran, no tiene sentido pues que de verdad no salgan los dos beneficiados, no tiene sentido que si se le está ayudando a alguien, pues ese alguien no corresponda de la misma manera o por lo menos no complique las cosas. Pero sabes, así como no tiene sentido este ejemplo, también podemos ver que pues en la vida, en estos tiempos y en la misma Biblia también se registra mucha gente que ha sido ingrata y la verdad es que de ver tantos ejemplos y tantas historias, pues es complejo el poder escoger tan solo una o algunas. Vamos a estar mencionando algunas historias que si tú has leído la Biblia, pues te vas a acordar y si no la has leído, pues de verdad te diré los pasajes para que en la semana tú investigues de esas historias a fondo y tú veas los contextos porque esos contextos llaman mucho la atención. Bueno, hablando de esta historia del pájaro y de la araña, también quiero remarcar para aquellas personas que son cristianas o aquellos que lo quieren ser, que un verdadero cristiano, así como el pájaro, vamos a hablar ya no de la araña, sino vamos a hablar del pájaro. La característica del pájaro era hacer el bien. Entonces él lo hizo aunque murió en el intento. Él pues por un momento sí pensó si lo iba a hacer o no lo iba a hacer, pero así como la naturaleza de la araña era ser traicionera, era inyectar su veneno, era ser desagradecida, era como buscar la oportunidad para lastimar, la verdad es que el pájaro estaba dispuesto a hacer el bien, aún no importando si le hicieran mal, no importando pues si hablaran bien o mal del pájaro, o si le pagaran mal por bien o bien por bien. La verdad es que eso estaba en su ser, eso estaba en sus características, y yo creo que evidentemente en las características de un verdadero hijo de Dios, de un hijo de la luz, de un hijo de Cristo, pues está el hacer el bien, porque Dios le ha transformado y le ha perdonado, y bueno, es parte también de la vida cristiana, pues que la gente no pague de la misma manera, o que la gente sea desagradecida, o que la gente sea ingrata, pero bueno, si le pasó a nuestro Señor Jesucristo, como lo vamos a ver más adelante, también nos puede pasar a cada uno de los que somos cristianos, y por eso es que la enseñanza pues va a hablar en ambas partes, de la gente ingrata, pero también como un cristiano pues no debe de esperar recibir algo a cambio, porque el amor pues la verdad no busca lo suyo. Entonces, como el amor no busca lo suyo, lo que le va a interesar a un cristiano es siempre hacer el bien. Hablando de la ingratitud, la palabra que vamos a encontrar
como ingratitud es la palabra acaristos. La palabra acaristos quiere decir así llanamente sin agradecimiento. Esa es la palabra que se ocupa para los ingratos o para la ingratitud. Acaristos, que es sin agradecimiento. Y bueno, las personas, lamentablemente estas personas que son desagradecidas, el carácter de estas personas, bueno, se van a negar a reconocer la deuda que se ha contraído con Dios y la deuda que también se ha contraído pues con su prójimo, con los seres que tienen a su alrededor. Es una característica pues que lamentablemente hiere, es un pecado que hiere bastante las relaciones personales y también hiere bastante la relación con Dios. Hay una frase muy interesante de un escritor llamado William Shakespeare, que yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado, y dice lo siguiente: más agudo que el diente de la serpiente es tener un hijo desagradecido. Vuelvo a leer: más agudo que el diente de la serpiente es tener un hijo desagradecido o ingrato, en el caso de lo que estamos estudiando el día de hoy. La verdad es que la frase es muy interesante y sería digna de analizar pues conforme a las características de la gente que va a estar a nuestro alrededor, de la gente pues que se va a camuflajear, porque no olvidemos que los tiempos peligrosos tienen que ver con eso. Es gente que tiene cierta apariencia de piedad, gente que se va a mostrar amable, gente que se va a mostrar buena en algún momento o que va a fingir bastante, pero al final pues su corazón, pues que, porque es una cuestión muy interna en su corazón, no hay agradecimiento. Y como no hay agradecimiento a Dios y a su prójimo, va a hacer muchas cosas veladas, va a hacer muchas cosas sin que nadie se dé cuenta, pero evidentemente delante de Dios todas las cosas son desnudas, todas las cosas son completamente evidentes. La intención también de estas enseñanzas, pues no es que tú te estés cuidando de las personas en el sentido, pues de no hacerle el favor a alguien o no hacerle el bien a alguien. Por eso también puse esta historia del pájaro y de la araña, porque si el pájaro pues estuviera nada más cuidándose de no ser lastimado, pues la verdad es que dejaría de hacer el bien y dejaría de hacer todo lo que él tiene que hacer. Y sabes una cosa, nuestro Dios siempre ha hecho el bien, Cristo siempre hacía el bien y tú y yo siempre tenemos que hacer el bien hasta el final, sin esperar nada de los demás y sin esperar pues que nos aplaudan o nos reconozcan o sin esperar que no nos traicionen, porque la verdad es que eso sería pues una esperanza vana, porque nuestra esperanza está en Cristo, está en el cielo, nuestra recompensa está en Dios y eso es algo muy importante que recordemos en esta enseñanza. Lamentablemente la persona que es ingrata es una persona pues que no entiende y no reconoce que tiene primeramente una deuda con Dios y segundo que tiene una deuda con el prójimo, porque siendo sinceros, a todos nos han ayudado las personas a nuestro alrededor. A todos nos ha ayudado nuestra familia en algún momento, a todos nos han ayudado en todo tiempo pues amigos o hermanos en la iglesia o gente que verdaderamente nos ha tendido la mano. Entonces, pues una persona desagradecida es alguien que no reconoce pues todas esas bendiciones, todas esas oportunidades que Dios nos brinda, ¿verdad? A través de muchas personas y que pues obviamente toda dádiva y todo don perfecto proviene solamente de lo alto, proviene de Dios. Y hay que recordar, pues hay muchos pasajes en la Escritura, pero me acordé de un momento específico en el Antiguo Testamento, cuando Dios por segunda vez, fíjate bien, porque eso es lo que significa el libro de Deuteronomio, es como, algunos le llaman como la segunda ley. ¿Y por qué? Porque Dios vuelve a recordar la ley. Si ya en los primeros libros estaba recordando, ¿verdad?, el pacto tan precioso que había hecho con el ser humano, cómo el ser humano, pues lamentablemente por el pecado rompió ese pacto en muchas ocasiones, y de cómo también Dios quería, realmente quería que su pueblo, quería que Israel en ese momento fuera un pueblo que obedeciera los mandamientos, que obedeciera de verdad de corazón. Bueno, Deuteronomio se le considera como un recordatorio pues de estos pactos y de estos mandamientos, y que lamentablemente el pueblo pues también desobedeció, lo sabemos los que hemos leído la Escritura. Pero vamos a ver en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, por favor, lo que dice la Escritura. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios,
para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espacioso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Y esto es tremendo. Y después dice, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Seguimos leyendo. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, ni siquiera es que digas con tu boca, sino y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Qué estamos viendo? Es una advertencia. Es una advertencia de en el corazón no cambiar las cosas, no tergiversarlas, no ensuciarlas, que el pueblo no olvidara lo que Dios había hecho. Pero sabemos lo que la Escritura contempla. Desde el principio, en el Génesis, tú puedes ver cómo el hombre es ingrato y cómo el hombre y la mujer, evidentemente, aunque estaban puestos en un lugar hermoso, que era el Edén, y entonces dice la misma Escritura, cuando tú la lees, pues que Dios se paseaba ahí en el jardín, y una de las versiones dice, pues se paseaba en el momento en donde la brisa era muy agradable, porque Dios quería relacionarse con el hombre. Dios siempre quiere relacionarse con el hombre. Y ahí está el primer problema. Dios quiere relacionarse con el hombre, pero el hombre no corresponde con ese amor de Dios. El hombre lamentablemente muestra desde ese principio pues bastante ingratitud en su corazón, porque Dios haciéndole el bien, Dios poniéndolo en un lugar agradable, Dios poniéndolo en un lugar donde él iba a señorear, el hombre iba a señorear, iba a estar al frente de todas las cosas, donde el hombre tenía todas las posibilidades, tenía el alimento, tenía de verdad en abundancia todas las cosas, y lo más importante, tenía a Dios estando con él siempre. Tenía de verdad a Dios contento, agradecido por todo lo que había pasado, por todo lo que había hecho, por toda la creación. Pero el hombre fue desagradecido y por ser ingrato el hombre lamentablemente pecó. Ahora la ingratitud no quedó ahí. La ingratitud siguió en el corazón del ser humano. Entonces, con este ejemplo yo te quiero decir que la ingratitud pues está desde un principio. La ingratitud no solamente está en el ser humano, sino si tú analizas a Satanás, él también fue alguien muy ingrato, porque estaba junto al mismo Dios en el cielo, porque se ve que tenía un lugar, tenía un puesto, tenía una autoridad, que también la autoridad está puesta por Dios. Tenía un lugar muy especial, pero fue una persona desagradecida, fue una persona ingrata. Entonces, si te das cuenta, la ingratitud parte de un corazón que ya es malo, de un corazón que ya es sucio, de un corazón que ya no tiene las buenas intenciones. Por eso es que esta característica es tan importante, porque podemos encontrar mucha gente que haga cosas buenas o parece que hace cosas buenas, pero las puede hacer con diferentes motivaciones. Y si la motivación no es el agradecimiento pleno a Dios, el agradecimiento completo a Dios, el amar a Dios por sobre todas las cosas, como se ha mencionado en enseñanzas anteriores, lamentablemente una persona que empieza a amarse a sí mismo, empieza a reconocerse como el centro del mundo, el centro del universo, va a empezar a ser desagradecida con Dios. Y ahí van a empezar muchos males y muchos pecados y desgracias en la vida de aquella persona. El problema es que esta gente, la gente de estos últimos tiempos, es desagradecida con Dios y también es desagradecida con la gente que le ha tendido la mano, que le ha ayudado, que le ha fortalecido, que le ha ayudado en momentos importantes, económicamente o anímicamente o moralmente hablando, estando con la persona en los momentos difíciles. Vamos a ver mucha
mucha traición en este último tiempo, que de eso vamos a hablar un poco más adelante. Vamos a ver realmente cómo los padres se levantan contra los hijos, pero también los hijos, que es algo muy lamentable, se van a levantar contra los padres. Vamos a ver cómo el hermano se va a levantar contra el hermano. Vamos a ver cómo gente que eran amigos, que eran compañeros de milicia, que eran cristianos, ahora van a ser enemigos. ¿Y sabes por qué pasa todo esto? Porque cuando el corazón del hombre no se guarda, como en el principio Adán y Eva, como Satanás seguramente en el cielo, entonces todo se ensucia, porque ya no hay limpieza, porque ya no hay pureza. La verdad es que es un panorama muy complicado el que estamos viendo. Dime tú si no son tiempos peligrosos. Dime tú si esta gente va a tener cierta apariencia de piedad. Y a lo mejor va a ser complicado o no tan fácil poder reconocer este tipo de característica, porque habrá algunas características que sean más difíciles de reconocer que otras. Tenemos que entender que también el nivel de maldad va a ir aumentando y entonces la apariencia va a ir aumentando. También es algo que nos deja ver la Escritura en estas porciones que estamos leyendo como esta segunda carta a Timoteo. Pero bueno, la verdad es que también la Biblia nos deja ver que a Dios le duele en su corazón. Por ejemplo, cuando ves en el libro de Génesis, en el capítulo 6, pues en el versículo 6 dice de una manera muy sencilla, pero muy clara. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque el hombre se olvidaba de Dios con facilidad y el hombre se olvida de Dios con facilidad. Entonces la verdad es que la ingratitud mayor es a Dios. Pudiéramos entender entonces pues que esta característica de los hombres de los últimos tiempos es que la mayoría pues va a ser gente que no esté agradecida con Dios. No esté agradecida con Dios de corazón, que tenga cierto reproche con Dios, que realmente pueda decir con sus labios que ama a Dios o que cree en Dios o que está agradecido con Dios, pero con sus hechos y lo más importante en su corazón. Porque si tú lees el contexto de Génesis 6, dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de los hombres, era de continuo solamente el mal. O sea, no era gente agradecida, no era gente que pensara en el bien, no era gente que pensaba en Dios o en su prójimo, era gente egoísta, era gente mala, era gente perversa, era gente pecadora. Y Dios los destruyó, tú sabes la historia. Por eso entonces Dios mandó a ese hombre justo llamado Noé, y Dios destruyó esa humanidad, Dios destruyó a esas personas. ¿No será que estamos llegando otra vez a ese nivel de maldad? Que todo designio y todo pensamiento es de continuo hacer el mal. Que la persona ya no está agradecida con nada, no está agradecida con Dios por el cuerpo que le dio, no está agradecida con Dios por los hijos que le dio, no está agradecida con Dios por la esposa que le dio, por el esposo que le dio, no está agradecido con Dios por nada, porque la gente cuando no está casada, pues la gente anhela casarse, pero cuando la gente está casada ya anhela separarse, entonces ya no están contentos con nada, no están contentos con ser hombres, no están contentos con ser mujeres, no están contentos con tener hijos, no están contentos con no tener hijos, ¿sabes por qué? Porque su corazón no está a Dios. Una persona agradecida sabe que Dios lo es todo y que Dios nos da todo lo necesario y lo que no nos da realmente también le agradecemos. Porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos son para bien, dice la Escritura. Pero una persona que es ingrata, una persona que ya no es agradecida con Dios, entonces obviamente también lo va a empezar a expresar con los seres más cercanos. Y yo creo que es donde la característica de la ingratitud se remarca más. Porque evidentemente no solamente va a ser contra Dios, que eso ya es un pecado terrible, sino que también la ingratitud va a ser contra el prójimo. Y vemos desde el principio cómo el ser humano se olvida de Dios con facilidad. Ahora, fíjate de estos siguientes ejemplos que voy a estar mencionando porque muchos de ellos son con gente que naturalmente tendría que estar muy agradecida con Dios. ¿Tú crees que Adán y Eva eran cualquier persona? No, eran los primeros hombre y mujer, el hombre y aquí en la tierra. ¿No tendría que estar agradecido? Claro que sí. ¿El mismo Satanás tendría que estar agradecido? Claro que sí. Y vamos a estar hablando de muchas historias en la enseñanza del día de hoy y de la próxima semana con la ayuda de Dios. ¿Tú crees que Caín no tenía que estar agradecido con Dios? ¿Tú crees que el pueblo que salió de Egipto, que leímos en un principio en el Deuteronomio, no tenía que estar agradecido con Dios? Que con mano fuerte Dios lo sacó de Egipto. ¿Tú crees que no tenía que estar agradecido con Dios? ¿Tú crees que los reyes,
los jueces. ¿Tú crees que toda la gente del pueblo de Dios, de Israel, después de Judá, no tenía que estar agradecido con Dios? Pero la gran mayoría de esas generaciones le dio la espalda a Dios. ¿Tú crees que los fariseos del tiempo de Jesús no tenían que estar agradecidos con Dios? ¿Tú crees que los perseguidores de la iglesia, tú crees que toda la gente y toda la humanidad, tú crees que nosotros no tenemos que estar agradecidos con Dios? La verdad es que la ingratitud del hombre es desde el principio y será hasta el final. No de todos, pero sí de la mayoría. Y cada vez la mayoría de gente será más y más ingrata. Ahora, yendo a otro ejemplo puntual del Antiguo Testamento, vamos a la Escritura. Fíjate cómo Dios sigue abriendo su corazón, así como le duele en el Génesis, le duele en su corazón por la actitud del hombre. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, otra vez Dios abre su corazón, lo abre en muchas porciones de la Escritura, pero aquí en 1 Samuel 15, 11, fíjate cómo Dios dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y bueno, es una porción del texto. Pero esa parte que dice me pesa, se pudiera traducir como lamento, como me arrepiento. Cuando tú ves la raíz de esa palabra es lamento, me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl. Y la verdad es que la gente era muy ingrata, porque inclusive la gente, si tú recuerdas, estaba pidiendo un rey, y entonces pues Dios se indigna y entonces también habla con Samuel y le dice, oye, pero ya tienen un rey, Dios es el gran rey. ¿Quieren un rey? Está bien. Y ahí ponen Saúl. Y entonces Saúl, pues en un principio era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también desvía su corazón. ¿Por qué? Porque se olvidó de Dios. Y esa es la característica, yo creo que Dios nos va a ir ayudando a entender. Esa es la característica de los hombres de los últimos tiempos. Son gente que en un momento está muy bendecida, que en un momento muestra inclusive pues algunas señales de agradecimiento, porque Saúl no podemos decir pues que en un principio no tenía agradecimiento a Dios, pero su corazón se va desviando. Si te das cuenta, también estas características van muy de la mano, porque un hombre ingrato, un hombre que es amador de sí mismo, pues también ya se vuelve un hombre infatuado, que ya vimos esa parte, un hombre envanecido, un hombre soberbio, un hombre autosuficiente o una mujer autosuficiente. Todas las características van embonando, ¿te das cuenta? Todas van embonando, pero para la destrucción, lamentablemente, del ser humano cuando no se acerca a Dios. Entonces a Dios le duele en su corazón cuando las personas son desagradecidas. Bueno, sabes en la historia pues que el rey Saúl pues desobedeció, fue desechado y después es tomado de detrás de las ovejas un pequeño pastor insignificante, un jovencito llamado David. ¿Pero qué pasó con David? David, que en un principio era el cantor de amores, el salmista, que muchos de los salmos están ahí escritos y los escribió David pues por inspiración obviamente, y son hermosísimos y es algo que de verdad gente que aún no es cristiana estudia y se admiran de los salmos de verdad pues del rey David. Yo recuerdo que desde la escuela, aún en literatura y redacción, por ahí en el bachillerato, el maestro no era cristiano, pero exaltaba bastante los salmos, porque es un género literario tremendo, precioso, hermoso, ¿sí? Porque era un hombre conforme al corazón de Dios también. ¿Pero qué pasó? Pues que tú puedes estudiar en tu casa, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, ahí lo puedes estudiar completo, como este hombre David, cuando deja de poner a Dios en primer lugar en su corazón, comete actos aberrantes, pecaminosos y que van en contra de Dios y en contra de su prójimo. Toma una mujer sabiendo que ya era casada, engaña a esa mujer, toma, ¿verdad?, a su esposo, lo manda a llamar porque sabemos que David ya había adulterado y entonces la mujer estaba embarazada y David quería tapar su pecado y quería cuidar su reputación y entonces empiezan a salirse todas las cosas de control. Y entonces este hombre, en lugar de arrepentirse, en lugar de entrar en sí, cada vez va haciendo cosas peores y entonces se convierte en un mentiroso y se convierte, aparte de un mentiroso, en un cobarde y se convierte en un adúltero y se convierte en una persona ciega y después se convierte en un asesino y después se convierte en lo peor.
Puedes estudiar todo el capítulo 11 de 2 de Samuel 11 en tu casa y te darás cuenta, si no lo has estudiado, pues que David ya no es nada de lo que era el salmista. David ya no era el pequeño que venció al gigante Goliat. David ya no era nada de eso. ¿Y sabes por qué? Por un detalle. Porque dejó de ser agradecido con Dios. Porque se olvidó de Dios. Yo te quiero leer esta porción para que tú te des cuenta que lo que te digo es, lo que está en la Escritura es bíblico. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 7, Dios tiene que mandarle a un profeta porque David estaba completamente ciego y entonces le manda a Natán y Natán le empieza a contar una historia de pastores y de ovejas porque David no veía nada y no entendía nada. Y entonces Dios en su amor todavía le manda a alguien para que pudiera entender. Fíjate lo que dice la Escritura, segunda de Samuel 12, versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Estaba aplicando la historia que le estaba contando. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Fíjate cómo Dios le recuerda. Yo te ungí por rey sobre Israel. Y te libré de la mano de Saúl, porque Saúl quería matar a David y Dios le libró. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di casa de Israel y de Judá. Y fíjate esto. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, ¿qué le está diciendo? Qué ingrato eres, David. Qué ingrato eres porque te has olvidado de tu Dios. Te has olvidado de tu Señor. Ya no eres nada de lo que eras antes. ¿Por qué? Porque eres una persona ya completamente enceguecida. Ahora, medita por un instante, reflexiona por un instante, ya no en David, porque esta historia yo creo que la hemos escuchado en muchas ocasiones. Reflexiona por un momento en Urías. ¿Quién era Urías? Pues era el hombre al que David mandó a matar y que puso en lo más recio, en lo más difícil de la batalla, porque su corazón ya era perverso de David, su corazón era malo, su corazón estaba completamente desviado. Pero piensa en Urías. Urías era un hombre íntegro. Vemos la corta porción de la escritura que aparece Urías, pues que Urías ni siquiera quiere descender a acostarse con su esposa, no porque no tuviera ganas, no porque no le fuera lícito, sino porque en su conciencia él sabía y él creía y él entendía que quería servir a Dios. Y mientras sus compañeros estaban ahí en el campo de batalla, él estaba ahí con el rey y el rey le empezó de verdad a lisonjear. En México se dice, empezó a hacerle la barba y empezó a tratarlo muy bien porque con engaños quería que Urías se acostara con su mujer para encubrir el pecado que David ya había cometido. Pero no le salió a David. ¿Sabes por una cosa? Y en esta enseñanza yo creo que Dios nos los va a resaltar bastante, porque Urías era un hombre agradecido con Dios. Y entonces por Dios y por el rey, él no fue con su esposa, él no estuvo en las comodidades de su hogar, rechazó todo esto y él quiso regresar lo más pronto posible a la batalla y le fue cumplido su deseo. Y en su misma mano fue entregada su carta de muerte. En su misma mano el rey David le estaba entregando esa carta en la cual él tenía que entregársela a Joab, el general del ejército, en la cual decía, pónganme a Urías en lo más recio de la batalla para que se muera. Joab también un hombre perverso, desviado de las cosas de Dios. Ahora tú puedes decir, bueno, David era muy malo, ¿qué Urías no se dio cuenta? No, Urías no se dio cuenta. Las características de Urías nos van a servir mucho, nos sirven mucho para entender que los hombres íntegros, que los hombres rectos, que los hombres justos en muchas ocasiones reciben este tipo de ingratitud y de traiciones, pero eso no importa porque este hombre murió fiel a su Dios, fiel a su rey, fiel a su pueblo y fiel a su familia realmente. Si te das cuenta, alguien preguntaba, ¿y qué no nos podremos librar nosotros de la gente ingrata? Mientras vivamos en esta tierra, mientras estemos en este mundo, no podremos librarnos de aquello. Pero nuestra recompensa, nuestro favor, nuestra gloria no viene de los hombres, sino viene de Dios, y nuestra recompensa está en los cielos. Nuestra recompensa está allá cuando lleguemos con la gracia y con la ayuda de Dios. Y eso hay que recordarlo, porque mientras estemos en este mundo padeceremos aflicciones. Y mientras estemos en este mundo, el que quiera vivir sobria, justa y piadosamente va a padecer.
Y hay que recordar que mientras estemos en este mundo y queramos ser cristianos y queramos vivir de la manera correcta, bueno, las bienaventuranzas que están ahí en Mateo capítulo 5, tú podrás estudiarlas en tu casa y tienen que ver con padecer por causa de la justicia y que aún seamos vituperados y que aún hablen cosas de nosotros mintiendo, pero ¿y qué importa? Alégrate y gózate, dice la Escritura, tu galardón es grande, porque así se persiguió a los profetas, a la gente que era de parte de Dios en el pasado. Entonces la persona que quiera vivir rectamente, no creas que le va a ir bien, no creas que humanamente le va a ir muy bien. Aquí no está su recompensa, pero sí le va a ir bien en el cielo si es fiel a Dios y permanece fiel e íntegro hasta el final. Así como Urías fue íntegro hasta el final, murió, pero evidentemente pues él fue agradecido con Dios y eso es muy importante remarcarlo en esta enseñanza. Ahora, después de esta reprensión, sabemos pues que David tuvo una oportunidad, aunque las cosas ya no fueron para él igual. Obviamente David estaba muy corrompido. Este hombre no fue agradecido y bueno, hubo consecuencias para esto. David ya no pudo construir el templo, tuvo una revuelta ahí en su reino. Después uno de sus hijos abusó de una de sus medias hermanas y fue algo terrible en la vida de David. Al final ya no fue lo mismo, ya no fue el mismo joven, ya no fue el mismo hombre íntegro, el salmista, el cantor de amores, ya no fue el mismo. Ya no fue el mismo, ya no fue el mismo amigo de Dios. Y eso hay que entenderlo y reconocerlo, lamentablemente, porque esa persona se desvió. Ahora, ¿tú crees que nada más Urías, tú crees que nada más estos personajes sufrieron la ingratitud de parte de otras personas? No, tú también las vas a sufrir, yo también las voy a sufrir. El cristiano las va a sufrir. El punto aquí en esta enseñanza es que tú no te conviertas en esta gente ingrata. Que tú y yo no nos convirtamos en gente, que no reconozcamos que Dios nos ayuda, no solamente a través de su palabra, de la oración, de las reuniones, de su Santo Espíritu, sino que también nos ayuda a través de las personas. Gente que ha invertido su tiempo, gente que ha invertido de verdad su esfuerzo. Yo valoro mucho a esa gente que oró por mí. Una vez una persona se me acercó cuando tenía pocos años de asistir a la congregación. Recuerdo si era el primer año o el segundo año y me dijo, mira, hay un grupo de personas que estamos orando por ti. Y se me acercaba una mujer y me preguntaba muy seguido y me decía, ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo te sientes con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Se veía una preocupación, no se veía un control, no se veía pues como que me quería manipular o nada por el estilo, se veía una preocupación, se veía de verdad un anhelo de que yo pudiera caminar con Dios y una madre hermana de la cual estaré muy agradecido todo el tiempo. Hace poco me decía una madre hermana en otro país, en Cuba, me dice un grupito de hermanos, estamos orando por ti y por tu familia. Y de verdad, hermanos y amigos, me sentía así tan pequeño, me sentía tan insignificante. Le decía a Dios, ¿quiénes somos nosotros para que tú te acuerdes a través de los hermanos? Hay mucha gente que está orando por ti. A lo mejor tú no eres cristiano, pero tú no lo entiendes. Hay mucha gente que está orando por ti. Si tú eres de Colombia, muchísima gente está orando por ti. La iglesia en México está orando por ti, la iglesia en Honduras está orando por ti, la iglesia en Cuba está orando por ti, la iglesia en muchos lugares está orando por ti, para que tú te conviertas. Y si eres cristiano, para que tú prevalezcas, para que tú permanezcas, para que des fruto. Hay mucha gente que ha invertido tanto por nosotros. Pero sabes, siempre hay ese riesgo y ese peligro, como el pueblo de Israel, de desviarse, porque dejaron de poner su mirada en Dios. En el Nuevo Testamento, ¿tú crees que fue diferente? Fue igual. Ahí ves al apóstol Pablo, la famosa segunda carta a Timoteo que estamos estudiando, pero en otra porción. Estudia segunda carta de Timoteo capítulo 4 para que tú te des una idea de cómo el apóstol abre su corazón y lo abre de su corazón de una manera muy, muy personal. Vamos a leer una porción en el versículo 10, segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 10. Fíjate cómo abre su corazón y dice, porque Demas me ha desamparado. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica.
Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y entonces, en ese contexto, bueno, dice que un hombre llamado Demas le había desamparado. ¿Y quién era Demas? Pues Demas era un discípulo o un ex discípulo. ¿Y por qué le desamparó? Porque amó más al mundo. Entonces, aún en el auge de la iglesia, en lo más hermoso de la iglesia del Nuevo Testamento, se exalta tanto a la iglesia el libro de los Hechos, pero en ese contexto hubo un hombre que desamparó al apóstol Pablo, llamado Demas. Y no solamente eso, sino el texto que aparece en pantalla, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 14, bueno, dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Ahora, ¿por qué también en este contexto está mencionando otro nombre llamado Alejandro el calderero? Aquí hay dos posturas o varias posturas. Uno, que este Alejandro era alguien que apareció en la primera carta a Timoteo, cuando el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que desechó a dos personas y Alejandro es uno de ellos. Otro, se habla de otro Alejandro que también aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, pero cual sea de los dos, el contexto de lo que se está tratando aquí en la segunda carta a Timoteo, pues es que era una persona cercana, era una persona que tal vez fue cristiano, un discípulo que se desvió. Y también no es extraño porque corresponde a cuando dice el apóstol Pablo que hay temores de adentro y temores de afuera. Y cuando dice temores de adentro, también habla de falsos hermanos. O gente que fue cristiana y dejó de ser cristiana, porque se puede dejar de ser cristiano. Cuando dejas de poner tu mirada en Cristo, cuando dejas de poner tu mirada en Dios. La gente ingrata de los últimos tiempos, y eso es bien importante para ir adelantando en esta enseñanza, va a ser mucha gente que estaba cerca de Dios, estaba cerca de Cristo, gente que verdaderamente era cristiana, en algún momento era agradecida, en algún momento estaban bien, tenían muchas razones por las cuales agradecerle a Dios y a toda la gente que Dios puso a su alrededor, pero por algo dejaron de ver a Dios, y entonces si no son agradecidos con Dios, pues no pueden ser agradecidos con los demás. Hay por ahí algunas personas que predican una falsa doctrina, ¿verdad? Salvo siempre salvo. Lamentablemente dicen que Demas nunca fue cristiano. ¿Y por qué explican esto? Porque dicen, porque Demas amó al mundo y los que aman al mundo no son cristianos. Eso es su mala interpretación del pasaje. Pero lo que quiere decir el pasaje es que Demas era verdaderamente cristiano y dejó a Cristo por amar al mundo. ¿Sí me explico? La gente cristiana puede retroceder. La gente que es agradecida con Dios puede convertirse en gente ingrata, en gente que ya no es agradecida con Dios. Esa es una característica que tiene que ver con gente que tiene mucha apariencia de piedad. Y gente que tiene mucha apariencia de piedad no es otra más que gente que parece cristiana, habla como cristiana, puede hacer cosas de cristianos, pero sabes, ahí en el interior y en su corazón, ahí en su corazón tiene algo que no es correcto. Ya dejó de ser agradecido con Dios y dejó de ser agradecido con la gente que le ha bendecido, que le ha ayudado, que en momentos difíciles le ha tendido la mano. Y lamentablemente nos podemos convertir de ser los pájaros del principio de la historia en ser las arañas. Porque el pájaro está para hacer el bien, aunque le picoteen las arañas, aunque lo casen, aunque lo maten, aunque lo desplumen y aunque muera en el intento de hacer el bien, porque esa es su característica del cristiano. Pero la araña lamentablemente pues representa todo lo malo, todo lo podrido, todo lo venenoso. Y aún con palabras fingidas, ¿verdad? Con palabras fingidas, ahí tratando de engañar al prójimo, al semejante, haciendo ver una cosa que no es, una reputación diferente a lo que es la realidad. ¿Qué podemos decir para ir concluyendo esta enseñanza? Pues la verdad es que a la persona que más se le ha traicionado, a la persona que más se le ha lastimado en su corazón, pues es a Dios. No pudiéramos pensar en alguien más sino en Dios. Y también hay que ir pensando para poder poner la base para la siguiente enseñanza con la ayuda de Dios en Cristo. Cuando dice el Antiguo Testamento, si tú lo has leído, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto.
el hombre más despreciado, el hombre más desechado, el hombre más incomprendido, al hombre que se le ha causado un gran daño, un gran dolor aquí en la tierra, fue nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Entonces, si alguien experimentó en carne propia lo que fue la ingratitud de las personas, solamente la negación de Pedro, que ya lo estudiamos en una enseñanza anterior, sino también cómo todos los demás le dejaron, cómo todos los demás fueron ingratos. Y si tú te das cuenta ahora en estos últimos tiempos, la gente que le da la espalda a Cristo sigue teniendo esa misma ingratitud. Y la gente que finge ser cristiana, pero realmente no es cristiana, pues sigue teniendo esa misma ingratitud. Y la gente que no es agradecida con las personas que están a su alrededor, pues a la primera persona que lastiman es a Dios. Entonces la ingratitud va a ser parte de este tiempo. De aquí hasta el final cada vez irá en aumento. Y tú y yo tenemos que entender que es una característica de los últimos tiempos. Me gustaría concluir con la porción que comencé leyendo de Deuteronomio, pero quiero concluir con el versículo 19 y 20 de Deuteronomio capítulo 8, versículo 19 y versículo 20. Dice la Escritura: mas si llegases a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduviereis en pos de dioses ajenos, y les sirviereis a ellos, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que parece que a la gente se le olvida lo que Dios ha hecho por ella. Por eso en sus buenos momentos David decía: alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alma mía, no te olvides de Dios. Porque la verdad, el que se olvida de Dios, se olvida de dónde Dios le sacó, se olvida que Dios nos sacó de lo vil, de lo menospreciado, que Dios nos sacó de la inmundicia, de una religión muerta, o del mundo, del pecado, de nuestros vicios. La verdad es que ya empieza el diablo ahí a trabajar en nuestro corazón. El día que Adán y Eva se olvidaron de Dios, se olvidaron de sus palabras, le restaron importancia. El día que Saúl se olvidó de Dios, el día que David se olvidó de Dios, el día que Caín se olvidó de Dios, el día que nosotros nos olvidamos de Dios, ahí empieza el problema. ¿Qué característica estamos estudiando el día de hoy? Una característica que nos estremece, una característica que nos hace temblar, porque es una característica muy velada. A los ojos humanos una persona puede actuar normal. Es más, puede hacer el bien, puede desenvolverse, desarrollarse, puede leer la Biblia, puede cantar alabanzas, puede congregarse, puede parecer cristiano. Pero allí en su corazón ya hay una ingratitud hacia Dios. Es una ingratitud que también le va a llevar a su prójimo. Y entonces no va a ser agradecido con nada. De verdad, va a tener problemas con todas las personas de corazón, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Está insatisfecho, está insatisfecha, está incompleto. Esa persona ya quitó a Dios del primer lugar del corazón. Esa persona lamentablemente ya cayó pues en esta terrible condición que estamos leyendo de Deuteronomio. Ya se olvidó de Dios. Ya se olvidó de las bendiciones, ya se olvidó de los beneficios. Ya se apartó de la vid, del camino, se apartó de Cristo. ¿Es difícil que una persona así se arrepienta? Sí, sí es difícil. Porque si tú te das cuenta, Demas, Alejandro el Calderero y mucha gente que se apartó ya no es mencionada otra vez en la Biblia como gente que se restaure. Yo no estoy diciendo que no pueda haber restauración. Lo que estoy diciendo es que una persona que se vuelve ingrata, que se vuelve malagradecida con Dios, el diablo trabaja. Si la persona no se arrepiente a tiempo, el diablo trabaja y la persona se vuelve enemiga.
Inclusive Pablo le dice a Timoteo que no solamente a Alejandro el Calderero le había producido muchos males, sino también le dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea, es gente que se opone a la obra, es gente que se vuelve enemiga, es gente que ya no solamente queda en ser desagradecida o ingrata, sino es gente que se vuelve opositora, es gente que se vuelve enemiga. Y no enemiga de los hombres, enemiga de Dios, enemiga de la obra. Entonces, cuando hay personas que preguntan si esa gente tiene vuelta atrás, pues sí la hay, pero es complicada. Mejor no acercarnos a esos terrenos y mejor decirle a Dios, ayúdanos a ser agradecidos. ¿Que te van a fallar? Que quisiera terminar con eso. Sí, la gente nos puede fallar. ¿Y qué? ¿Que la gente no nos va a reconocer si se le hace un bien? Pues sí, pero si así hicieron con Cristo, nosotros no podemos esperar algo más. ¿Que mejor no ayudo a nadie más para que no me lastimen y no me hagan daño? Ese no es el carácter cristiano. El carácter cristiano es amar, es servir, es perdonar una y otra vez. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta 70 veces 7, hasta la sangre, hasta tu vida, hasta el final. ¿Que es fácil o difícil? Alguien puede preguntar. Pues humanamente eso es imposible. Pero con la ayuda de Dios, recordando de dónde nos sacó y que nosotros no merecemos nada, Él llena nuestro corazón para amar, para perdonar y para seguir adelante hasta el final. Que Dios nos llene de su amor, que Dios nos llene de su misericordia, que Dios nos ayude de verdad todos los días a acordarnos de dónde Él nos ha sacado. Y como decía David en su tiempo adecuado, correcto, alma mía, no te olvides. No te olvides de Dios, no te olvides de ninguno de los beneficios. No te olvides de dónde te sacó. Me gustaría hacer una oración para terminar, pedirle a Dios que Él nos siga ayudando como lo ha hecho hasta este momento. Padre, gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por este nuevo año que nos das. Un nuevo año representa nuevas oportunidades. Representa, Jesús, que tu misericordia se extiende y que tu mano se extiende para nosotros. Yo sé que mucha gente tiene como promesas o propuestas de principio de año buscarte y arreglar su vida. Pero Padre, que haya seriedad, que haya de verdad profundidad también en esa búsqueda. Guárdanos de este tiempo, Señor. Guárdanos de convertirnos en estas personas con este carácter tan impío de los últimos tiempos. Guárdanos en ser gente aparente, hipócrita, de ser gente ingrata, que no valore, Señor, lo que tú nos has dado y que no valore a la gente que nos ha ayudado con sinceridad, que nos ha ayudado de tiempo, que ha puesto inclusive como riesgo su propia vida, sus bienes materiales, su reputación, que nos ha demostrado a través de los años, Señor, a través del tiempo, pues que están dispuestos a amarnos y a servirnos. Ayúdanos a ser agradecidos hoy y siempre, Señor. Porque de verdad, Padre, cuando escuchamos estos caracteres, este carácter tan corrompido, nos da temor y no queremos convertirnos en ninguno de nosotros en alguien así, Señor. Guárdanos y líbranos, Señor. Y aún, Padre, si hubiera oportunidad para alguno, Señor, que esté viviendo de esa manera, llévalo a un verdadero arrepentimiento, llévalo a reconocer de fondo, Señor, que te ha dejado a ti, Señor, para que se puedan volver a ti de todo corazón. Padre, nos encomendamos en tus preciosas y poderosas manos, Señor. En tu buena voluntad, guíanos y síguenos hablando. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues que Dios le bendiga. Deseamos que tenga una buena tarde en compañía de sus seres queridos.
esperamos el próximo domingo y pues reflexionemos en la palabra en esta semana, en los textos, en las historias y apliquémoslo a nuestra vida, que es lo más importante. Que tenga buena tarde y que Dios le bendiga.